capítulo número 2. Nos dice la palabra, vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacerlo en el versículo número 12 en adelante. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta ocasión de las etapas del crecimiento. Ese va a ser el tema. Las etapas del crecimiento. Quiero dar algunas palabritas retomando un poquito de lo que ya hablamos. Esto siempre nos ayuda a conectarnos, nos ayuda a llevar siempre lo que es la secuencia de los versículos. Anteriormente, Juan, aparte de que ha estado señalando las marcas, las señales de las personas que en verdad son creyentes, primero mencionó que una de las marcas era el luchar, el no ser fácil para el pecado. Eso es importante. Y también Juan habló de lo que sería una marca importante, que es lo del amor. El amor es una de las poderosas marcas que identifican al verdadero creyente. El creyente siempre va a desarrollar dentro de su vida normal una actitud diferente en cuanto a la afinidad, al amor, a la compasión y a muchos otros aspectos que genera el evangelio en las personas. Por ejemplo, en este caso, dice Juan en su carta que el amor es el mandamiento antiguo. Eso que les habla y les dice: les doy un mandamiento antiguo, pero que es el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo, decíamos que, aunque parecería una contradicción de Juan, pero no tiene nada de contradicción, sino que ese mandamiento antiguo se manifiesta en el creyente en una actitud nueva, es decir, en el andar cristiano. Ese mandamiento antiguo, que es el amor, se vierte en la vida del creyente y por ende se vuelve un mandamiento nuevo en este caso.
El versículo número 11, decíamos el martes pasado, pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas lo han cegado sus ojos, las tinieblas. En este caso, decíamos que el amor genera luz. Y por supuesto, en el versículo número 9, se estaría refiriendo a los falsos. En este caso en particular, estos falsos no eran otra cosa sino los gnósticos. Estos decían andar en luz, pero las marcas no coincidían con ellos. Porque dice Juan, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es un hecho, hermanos, que ningún falso, ningún movimiento falso llamado de Dios o llamado cristiano estará interesado en los demás. Siempre lo falso va buscando sus intereses. Siempre lo falso va buscando lo que le conviene. Nadie, como decíamos en el estudio, que los falsos andan buscando adeptos para sus propósitos, pero no están interesados en amar a nadie. Y esa era, por supuesto, la actitud de quienes, hermanos, de los falsos, a los cuales está de alguna manera mencionando Juan acá. Pero veamos lo siguiente. Juan, en este caso, alaba a sus lectores porque a pesar de que los falsos los quisieran engañar, ellos se han mantenido en su fe. Eso es lo que vamos a ir viendo a continuación. ¿Por qué digo que Juan los alaba? Cuando leemos el versículo número 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Veamos ahí un halago, una alabanza. Veamos allí en ese versículo una palabra positiva para los creyentes, ¿verdad? Porque no se han dejado atrapar por el engaño. Y eso es una de las luchas que cada creyente debe de tener, porque el engaño es un hecho que es desde el inicio, desde que empezó el ser humano, desde la creación misma, vemos ahí ya el engaño, en Eva, en Adán. O sea que el engaño tiene la misma edad en este caso, de la historia humana, tiene la misma edad de la historia humana. Pero lo importante es que los lectores o a quien se remite Juan, muchos de ellos no han sido captados, no han sido seducidos por lo que es el engaño. Y por eso es que Juan, diríamos, los alaba. Por eso es que en medio de todas estas confusiones, ellos, decíamos, se han mantenido en la fe. Ellos se han mantenido amando. Ellos se han mantenido perseverando. Y eso es un mensaje para nosotros, por supuesto. En medio de tantas confusiones religiosas,
Es necesario siempre, hermanos, sobrevivir, sobre mantenerse sobre las apariencias, sobre los engaños, sobre las corrientes que en lo menos que están interesados es en lo menos que se interesa es en el otro, pero sí se interesan en lo propio. Ahora vamos a ver en el versículo número 12, Juan se va a dirigir, vamos a desglosar estos versículos que hemos leído, habiendo antes aclarado la secuencia que traemos. Y en estos versículos, Juan se va a dirigir a sus lectores prácticamente a tres clases de personas, a tres clases de lectores se va a dirigir Juan. Primeramente, cuando lo vamos a descifrar así, primeramente cuando Juan habla de los niños, dice acá, hijitos, está hablando de niños. En este caso serían los recién convertidos. Cuando dice hijitos, el verso 12, lo vamos a ir descifrando así para que podamos entender estos versículos, porque da la impresión que se están repitiendo los mismos, pero no es así. Cuando dice Juan, os escribo a vosotros, hijitos, les está acá, es una clase de creyentes. Y esta clase de creyentes son los recién nacidos, los recién convertidos. Y cuando Juan sigue hablando y leemos a continuación en el versículo 12, 13 y 14, dice, os escribo, dice en el verso 13, os escribo a vosotros padres, y luego dice, os escribo también a vosotros jóvenes. Cuando habla de jóvenes, en este caso está hablando de la edad madura del creyente. Está hablando de una, diríamos, una edad de juventud, más bien, una edad de juventud. Y cuando habla de padres, habla y dice, y a vosotros os escribo padres, está hablando de el creyente que ha crecido espiritualmente, es decir, ha madurado espiritualmente. Son tres clases de personas, no de edades físicas, sino de edades espirituales a las cuales se está dirigiendo Juan acá. Por eso decíamos, os escribo a vosotros, hijitos. Los hijitos son esos tiernos, esos que van entrando, esos que van recién dando los primeros pasos en la vida espiritual. Y cuando decíamos, habla de los jóvenes, ¿verdad? Os escribo también a vosotros jóvenes, son aquellos que ya han avanzado dentro de la vida espiritual, diríamos, estarían en un intermedio de la vida espiritual, y que de niños a jóvenes ha habido una trayectoria, ha habido una lucha, ha habido una batalla, ha habido un esfuerzo para llegar a lo que sería la juventud espiritual, jóvenes. Y cuando hablamos, estoy repitiendo para que se nos quede, y cuando hablamos a vosotros padres, está el apóstol hablando de
esa madurez espiritual del creyente que realmente ya ha pasado de la niñez, de la juventud a la adultez. Esas son las tres clases de personas a las cuales se está dirigiendo Juan. Ahora en el verso 12 siempre, a estos recién nacidos, fíjese qué interesante, o recién convertidos, les recuerda que ya sus pecados han sido perdonados. Qué importante es que el apóstol hace esta clasificación para trabajar con cada una de las edades espirituales. Es un hecho que dentro del inicio de la vida espiritual siempre hay, diríamos, valladares, hay cuerdas flojas, hay inseguridades, hay dudas, porque de hecho se da eso, hermanos, cuando la persona recién entra a la vida espiritual, es un niño, no entiende, no comprende y tiene un sinnúmero de asuntos que los van asaltando dentro de su inicio de esa vida espiritual. Y de hecho, eso era realmente un segmento a los cuales Juan se está dirigiendo primeramente acá. Pero lo interesante es que les está remarcando, les está diciendo que en este caso sus pecados, les está diciendo que ellos deben de recordar que ya sus pecados han sido perdonados. Y esto es un gran alivio, primeramente, hermanos, para ese recién convertido. Porque no puede haber realmente una mayor alegría, una mayor satisfacción dentro de la vida de un recién nacido, el saber que nuestros pecados han sido perdonados. Eso es una de las grandes noticias que puede recibir diríamos, una pobre alma que viene de arrastrarse, que viene de lo peor, que viene de la posilga y que en algún momento ha pensado que él ya no vale nada para Dios. Y esto realmente era y sigue siendo una realidad dentro de la vida de los recién convertidos, ¿verdad? Son inmaduros. Y pudiera ser que, acuérdese que el trasfondo acá es la mentira que esta iglesia a cual se dirige Juan, la mentira de los falsos, dándoles otros lineamientos con respecto al evangelio. Y esto sería un gran problema para esta diríamos, cristiandad tierna. Sería un gran problema, pero Juan les da una buena noticia, aún sobre todos los vaivenes que podemos ver ahí con lo que es el engaño, ¿verdad? Porque detengámonos un poquito en esto de los engaños. El engaño, toda esa persuasión de mentiras, de engaños sobre la vida del creyente, hermanos, es realmente una cosa terrible, y no solo terrible, sino peligrosa para que el recién nacido, ¿verdad?, cambie de dirección. Por ejemplo, lo primero que puede experimentar el recién nacido es esa duda que dije, y que luego vienen los pensamientos. Mira, si vos no te estés haciendo ilusiones, vos no estés vanagloriándote que ya sos creyente, que ya sos cristiano,
Vienen los pensamientos, viene el diablo a atacar a esas personas, ¿verdad? Y está trabajando, diciéndolo, ¿por qué mejor no regresás? Y usted ve que así como se entra con un entusiasmo, así se sale de la vida espiritual. Son pocas las personas que van llegando a la madurez, y no digamos son más pocas las que llegan a la adultez espiritual. Pero en esos primeros pasos es donde el creyente tiene los mayores ataques sobre su fe. Y es en esos momentos de ataque es donde son muchos creyentes que desertan, son muchos creyentes que abandonan la fe. Pero en este caso Juan les asegura, hermanos, que ya sus pecados están perdonados. Y claro que cuando viene esta palabra, que eso es lo que dice en el versículo número 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Dicho de otra manera, ya decíamos que hijitos significa recién convertido. Os escribo a vosotros, no tengan duda, no se dejen engañar, no se dejen persuadir. No es cierto que ustedes ya no es una mentira, no es una verdad que ustedes siguen en el mundo. Sus pecados ya han sido perdonados. Y eso, como dije, cada creyente, hagamos un ejercicio. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando yo vine a Cristo, la primera semana de mi vida espiritual, realmente, hermanos, el primer día, esa semana fue una semana, por un lado, yo no tuve la dificultad de engañadores, diríamos, como es el caso a los que se dirige Juan, pero rescatando la alegría que se da cuando un creyente, cuando una persona recién recibe lo que es el perdón de sus pecados. Si fue en el caso mío, fue una tremenda alegría, fue un gozo tremendo que yo experimenté, el saber que, bueno, yo no era ninguna buena ficha, que yo no era ninguna buena persona. Uno siempre presume que es una persona buena, pero delante del Señor no hay ninguna persona buena. Todos se desviaron, dice la palabra, y todos nos hicimos inútiles. Y dice todo lo que es la gama de pecados que surgen del hombre sin Dios. Pero cuando yo vine a Cristo, Cristo me alcanzó. Lo confieso, yo lo confieso porque lo experimenté. Yo no sé si usted ha experimentado esa satisfacción de saber que toda esa lacra de pecados que traemos desde que nacemos, ya por medio de la fe han sido perdonados. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Creo que el que ha experimentado eso es el que ha tenido ese encuentro con el Señor. El saber, primeramente yo decía, ya fueron borrados mis pecados. Decía, ya me los perdonó el Señor. Pero ¿cómo puede ser que el Señor me haga perdonar? Pero ya me perdonó. ¿Y quién me lo decía? Me lo decía mi conciencia. Yo sentía una paz en mi corazón. Y yo les he dicho que una de mis temores en cuanto el andar en la vida del pecado era la condenación eterna. Yo no sabía mucho, pero eso sí lo entendía. Lo llegué a entender tan bien que hizo un impacto en mi corazón.
entendí bien que si yo moría en el pecado, yo iba directamente a la condenación eterna. A mí me habló el Señor, me flechó el Señor en ese capítulo 16 de Lucas, capítulo 22 en adelante, con respecto, y dice, y murió. Ahí habla del contraste de la muerte. Yo no tenía Biblia, yo no sabía nada del Evangelio, pero esos versículos, hermanos, y ese pasaje para mí fue lo que Dios usó para hacerme ver cuál es el futuro del pecador. El pecador no tiene, hermanos, otro camino o otro destino que la condenación eterna. No hay forma. Allá las religiones se han inventado lo que son los purgatorios y todos esos asuntos que después pero todo eso es humano, eso no es bíblico. De hecho, todo pecador va, pero yo cuando veía ahí decía, este hombre se fue al infierno y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. O sea, para mí hubieron dos fuertes alegrías: que mis pecados habían sido perdonados y que al haber sido perdonados mis pecados, yo estaba exento de lo que era la condenación eterna. Y es que eso es así, pues media vez hayan sido perdonados nuestros pecados, ya, como dice Pablo en su capítulo 8, verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De un amén los que están en Cristo Jesús. Y luego dice los que no andan tal y tal y tal, ¿verdad? Ninguna condenación. O sea que si nuestros pecados han sido perdonados, no confundamos religión, no confundamos vida moral, no confundamos vida ética. No hay religión, no hay vida ética, no hay vida moral que pueda salvar al pecador. La única manera como el pecador puede ser salvo de la condenación eterna es que sus pecados hayan sido perdonados por la gracia de Cristo cuando nosotros hayamos confesado tales pecados delante de su presencia. Es la única manera. Ahora, volviendo a los lectores de Juan, ¿cómo se sentirían los niñitos? ¿Cómo se sentirían los bebés espiritual cuando le dice, hijitos? A ustedes les quieren engañar, a ustedes les quieren hacer ver otra cosa. Pero quiero decirles, hijitos, los voy a parafrasear, vuestros pecados ya han sido perdonados. Ya ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes ya, y se lo aclara Juan, no es por medio de hombre. Dice Juan acá, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Damos un amén. No han sido perdonados por otro medio, han sido perdonados por su nombre. Qué precioso esto, damos un amén. Hijitos, los escribo a ustedes porque Dios, gracias a Jesucristo, dice esta otra versión, les ha perdonado sus pecados. No es gracias a la buena religión, no es gracias a la buena ética, no es gracias a la buena moralidad, no es gracias a la buena gente, es gracias a la misericordia de Dios. Y esto lo digo, hermanos, para que aquellos moralistas no se confíen. Para que aquellas personas que dicen yo no le hago daño a nadie, yo de mi trabajo a mi casa, y eso es lo que mucho se oye. Yo no hablo de nadie, así dicen los moralistas. Yo no necesito de ir a una iglesia. Yo no necesito de arrepentirme. ¿De qué me voy a arrepentir? Yo no he matado a nadie. Yo no le he quitado la mujer a nadie. Yo
no he hecho tales cosas. Así se quieren justificar los moralistas, que son buena gente, que son personas honorables, pero no hay posición que pueda salvar al hombre sino a través de Jesucristo. Damos un amén. No hay otra manera. Por eso dígale a su mamá que se la lleva de religiosa, a su papá, a sus hijos y a todos, algunos que estamos acá, que no hemos tenido ese encuentro con Cristo. Es necesario, porque cuando uno tiene ese encuentro con Cristo, hay una metamorfosis, hay una cosa diferente, hay una alegría, hay un gozo. Uno quiere contarle a todo mundo que nuestros pecados fueron perdonados. Uno quiere decirle a todos, hermanos, a cualquier lugar. Eso me pasó a mí desde el momento que yo vine a Cristo. Empecé, en ese tiempo no habían celulares ni teléfonos, pero yo me fui a donde habían teléfonos de esos de Antel. La primera llamada que hice fue a mi familia, pero en lugar de hallar apoyo en mi familia, sobre todo mis padres y mis hermanos, lo primero que dijeron: ve, este ya se hizo loco, ve, y empezaron con palabras despectivas para su servidor. Como que es fácil, hermano, porque puede ser por engaño o puede ser por burla, que uno desista de seguir a Cristo en esa niñez espiritual. Hay muchas maneras, la burla. Y eso fue lo que sucedió conmigo. Empezaron a burlarse, empezaron a estigmatizarme, empezaron mi familia, que yo pensaba que iba a encontrar apoyo, pero hermanos, pero ¿por qué yo es que llamé y por qué? Y le contaba a mis amigos, le contaba a mis compañeros: ahora soy creyente, una alegría. Es que cuando uno se convierte hay una alegría, es que no es, hermano. Por eso es que cuando alguien pasa aquí adelante mascando chicle y, hermanos, y viendo para todos lados, esos solo son, hermanos, acciones emocionales. La conversión que Dios genera en el corazón de la persona, hermanos, lo hace añico. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La conversión que Dios hace en la persona no lo puede dejar estar en sosiego. Y eso es lo que genera el evangelio en el nuevo. Yo lo experimenté. Una gran alegría cuando yo tuve esa experiencia. Pero fíjese que lo lindo es que alguien pudiera decir: bueno, ¿y cómo usted experimentaba eso? ¿Quién le dijo eso? O sea, hay una paz interna, hay una conciencia que le está, hermanos, confirmando aquello a uno. O sea, no necesariamente yo no tenía Biblia, es decir, sí tenía Biblia, pero yo no podía irme a algún pasaje para, por ejemplo, que estamos leyendo acá: hijitos, no se preocupe que no tiene apoyo, no se preocupe que se burlen. Le quiero decir una cosa, me diría el Señor a mí: hijito, debo decirle que sus pecados ya han sido perdonados, y lo ha perdonado el Señor. Eso es lo que dice este versículo número 12. Damos un gloria a Dios. Han sido perdonados sus pecados que existían. Esos pecados ya han sido perdonados por la gracia de Jesucristo. Entonces, qué importante que Juan acá está dando un espaldarazo a los niñitos, a los recién nacidos. Yo no sé cuántos de ustedes tienen poco tiempo de ser creyentes, pero este es un espaldarazo para todos los recién convertidos. El que usted oiga como Juan le está diciendo a sus lectores: hijitos, vuestros pecados ya han sido perdonados. Él
los ha perdonado por medio de Jesucristo. Dios los ha perdonado. O sea que no habrá regalo más grande que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Por qué? Porque es la única como nosotros podemos accesar al cielo. Es la única como nosotros podemos presumir de cosas eternas. Es la única manera como nosotros podemos estar seguros. Por eso es que Pablo decía, por esa seguridad, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Por eso la palabra dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Esa convicción, pero eso es previo a haber sido perdonado nuestros pecados. Cada uno de nosotros debe de estar consciente si esa experiencia se ha dado en la vida, porque uno se puede hasta envejecer y hasta morir dentro de una iglesia, e incluso se puede morir hasta sirviendo, pensando que sus pecados han sido perdonados. Por eso es importante, hermano, por eso Pablo le dijo a los corintios, claro que no es un versículo que lleva a contradecir la salvación, pero Pablo les dijo a los corintios, examinaos si estáis en la fe. Cada quien debe de examinar. ¿Han sido perdonados mis pecados? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que hacer autoexamen? Porque a veces nosotros ya, por lo general, el niño, el recién convertido, tiene por lo menos ese inicio de alegría, y por otro lado de alegría, de inseguridad y todo eso. Hay una gama de alegría, con inseguridad, con dudas. Pero hay personas que dentro de las iglesias no han experimentado nada. Por eso es que, por ejemplo, como la salvación no es hereditaria en el campo, hermanos, de las familias cristianas, por ejemplo, los hijos que nacen dentro de un hogar cristiano, por eso es necesario que esos niños, que esos muchachos lleguen a tener su propia experiencia. Es decir, tienen que salir de ellos. Ellos no pueden decir, mi papá, mi mamá es creyente y por ende la salvación o la vida cristiana no es hereditaria. Cada creyente, cada niño que nace y ya tiene su adultez, ese niño tiene que hacer pedirle a Dios que tener su propia experiencia, y eso es lo que le hará sentir. Primeramente lo llevará a sentir una culpa de pecado, y luego que haya tenido ese nuevo nacimiento, va a tener la paz en su corazón. Y por eso es bueno que dentro de la vida, dentro de las congregaciones, dentro de los conglomerados cristianos, siempre es necesario hacer un examen. ¿Por qué hay que hacer un examen? Porque en esto ya sabemos nosotros que Dios no puede ser burlado. En aquella fiesta entró uno que no estaba vestido de bodas uno que es la figura del creyente que no quiere examinarse, del que está en un local de una iglesia que no quiere examinarse y dice, yo de todos modos estoy adentro. Pero esa parábola nos da a nosotros una gran luz, que dice que
entró el dueño de la fiesta y anduvo saludando a todos los convidados, y luego llegó a uno y empezó donde llegó ahí, le dijo: tú no andas vestido de boda, no andas vestido de, no tenés el distintivo de la invitación. Y empezó a temblar. Era alguien que se había metido, o alguien que se había acostumbrado a estar, llamémosle de esta manera. Y es ahí donde el señor, el dueño de la fiesta, le dijo: saquen a este. Lo sacaron. Por eso, nunca, un consejito que lo doy en este momento, nunca, hermanos, subestimemos los asuntos de la gracia o de la salvación. Siempre estemos conscientes que hemos tenido esa experiencia. Nosotros tenemos que asegurarlo. Nosotros tenemos, dice Pablo, que el Espíritu, dice, da testimonio que somos de Dios. El mismo Espíritu al Espíritu le da testimonio. Es un asunto de cada uno. Nunca nos acostumbremos que sea el pastor que anda poniendo el tester a ver quién es, y que el pastor se va a equivocar. Quien no se va a equivocar es uno mismo, y tampoco se va a equivocar Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nunca pretendamos una vida que no hemos experimentado una regeneración. Por eso es bien delicado, y como este asunto es, ¿verdad?, bien fugaz la vida. Bueno, pero sigamos con los padres. Los padres, en el verso 13, que leemos acá para ir resumiendo, dice: padres, os escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Aquí habla de los padres. ¿Quiénes son los padres? Vamos a ver si me llevan la idea. ¿Quiénes son los padres? Aquí no estamos hablando de padres biológicos, ni estamos hablando de edades de personas. Aquí estamos hablando de edades espirituales. Los padres son a quien se dirige Juan acá. Vosotros, padres, estos son, decíamos, los adultos espirituales. Son los adultos espirituales. Estos han desarrollado conocimiento, porque si le pone atención usted al versículo número 13, es importante. Padres, os escribo a ustedes porque han conocido igual conocimiento, al que ya existía desde el principio. Quiere decir que luego de la vida de niñez espiritual, la lucha del creyente no es quedarse en la niñez espiritual. La lucha del creyente es, hermanos, es avanzar a la adultez espiritual. Por eso aquí Juan, aquí Juan no está hablando, aquí es una manera alegórica como lo está haciendo, no está hablando de edades físicas, sino está haciendo una mención de aspectos espirituales. Padres, a ustedes les escribo a ustedes, padres adultos, creyentes adultos. Y el creyente adulto dice que ha llegado al conocimiento. O sea, la lucha del tierno es avanzar para llegar al conocimiento, para llegar a la adultez. Pero ¿cuál es el asunto, el fenómeno que nosotros encontramos dentro de la vida espiritual generalizada? O sea que la gran mayoría de personas, desde allá de los tiempos apostólicos, nosotros vemos a niños espirituales. Allá el escritor a los hebreos les habla a aquellos que le dice que ya tienen que dejar los viejos rudimentos
de la doctrina, es decir, dejen ya de asuntos trillados y pasen a la madurez. La lucha del creyente, hermanos, así como lo oye, no lo vea mal, véalo positivo, véalo de importancia esto que estoy diciendo, porque el problema de no avanzar dentro de la vida espiritual, no vamos a llegar a la adultez espiritual. Siempre nos vamos a quedar en los niveles de inicio, como fue el caso de los corintios. A los corintios les dice Pablo, ustedes ya deberían de tomar alimento sólido, pero no tienen capacidad. Es necesario seguirles dando leche. Los corintios, imagínense qué fenómeno. Los corintios tenían dones, eran ricos en dones, pero eran niños espirituales. Preguntémonos si nos comparáramos nosotros con los corintios. De hecho, yo digo que los corintios nos ganarían en cuanto a su posición espiritual a comparación de la nuestra. Imagínense cómo estará la iglesia ahora. Un montón de niños que no crecemos, ¿verdad? ¿Cuántos años? A veces nos jactamos. ¿Y cuántos años tiene usted? 20 años de ser cristiano. ¿Y cuántos años lleva usted? Llevo 15 años, 10 años. Pero lo mismo. Usted ve que, o sea, puros asuntos dentro de las iglesias se vuelve como niños peleando por un color, peleando por una cosa, amargándose por cosas. ¿Y qué diríamos? Eso sería, pues sí, lo común, pero ¿qué sería en los aspectos del conocimiento? ¿Cuáles serían los avances en el conocimiento? Porque para llegar a ser padres, adultos en el campo espiritual, necesitamos, de hecho, haber pasado una trayectoria, haber preocupado de ir avanzando, de ir creciendo mi carácter, tanto en lo personal, mi carácter, mi forma de ser, mi testimonio, el conocimiento de la palabra, la entrega. Es una lucha, es algo que yo tengo que implementarlo dentro de la vida espiritual. Por eso le digo que no es un asunto tanto del pastor, que a veces nos acostumbramos a lo que los pastores digan, los pastores hagan, pero eso es una irresponsabilidad, porque es uno el que tiene que esmerarse. Finalicemos hablando de los jóvenes. Los jóvenes, dice el verso 14, estamos hablando ya del niño al muchacho espiritual, al que ya ha avanzado hacia la adultez espiritual. El versículo número 14 dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les escribo también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón, y porque han vencido al maligno. Aquí, cuando dice han vencido al maligno, aquí estaríamos hablando de esa edad que pasa de la niñez a lo que es la edad adolescente o la edad joven de un creyente que ya ha avanzado, ¿verdad?, algún tiempo. Es alguien que Juan dice que les escribo a ustedes que son fuertes. Les escribo a ustedes que han vencido al maligno. Es decir, es gente que ya se fajó, es gente que ya se enfrentó con el diablo. Y no solo con el diablo, se enfrentó con realidades. Es que el creyente debe enfrentarse con realidades. ¿Cuáles son las realidades? Las realidades
que hay en la vida, pues, las realidades de que estamos en medio de un mundo lleno de tinieblas, las realidades que hay un diablo que va a querer meternos zancadilla, las realidades que estamos en una naturaleza caída, las realidades que si yo no entiendo eso y no crezco y no triunfo y no batallo, entonces yo no tengo consistencia dentro de lo que es la carrera espiritual. Entonces acá dice los jóvenes, estos jóvenes tienen una guerra, son fuertes, dice Juan, y han vencido al maligno. Por ejemplo, el caso de José era un joven. El caso de Daniel, todos esos muchachos que aparecen ahí, como los hebreos, eran jóvenes, pero eran jóvenes de batalla, eran jóvenes de convicciones, eran jóvenes de principio, eran jóvenes que sabían de qué manera es que tenían que mantenerse. Y claro que es acá donde Juan está alabando a este otro grupo de creyentes dentro de la iglesia. Y a ustedes jóvenes, ustedes, dice el verso 14, al final del 14, dice, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio, conocimiento, la adultez espiritual. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, qué importante es como ir viendo al recién convertido ya muchacho espiritual. Pues sí, porque es una cosa terrible tener un niñito de leche, biológicamente de leche, ¿verdad? Y es una cosa, un fenómeno, que ese niñito no pase de ahí. Pero qué bonito es cuando ya el niño ya empieza a hablar, cuando ya el niño ya empieza a comer, él solo va al servicio, ya él solo. Qué bonito cuando ya el niño se viste él solo. Damos un amén. Qué bonito cómo se siente el padre cuando ya el niño se baña él solo. Cuando los niños, hablemos en plurales, niñas y niños. Qué bonito se siente cuando ya no digamos, ya se sienten comidos a son popo. Ya dice, ya mi hija, mi hijo ya está creciendo, ya tengo esperanza. Qué bonito es cuando esa jovencita ya tiene buen criterio, esa jovencita tiene un buen lineamiento. Y dice el papá, qué buena, dice la mamá, qué bueno el jovencito. Y ya no digamos cuando ya está sacando buenas materias, buenas notas, y dice qué bueno, ya dejó de ser. ¿Y qué diríamos cuando ya se inserta a las labores, a los negocios y empieza a producir y a traer recursos para la familia? Es todavía un muchacho, es todavía un jovencito físicamente, pero ha crecido. No se quedó que le quitara los pañales la mamá y el papá toda la vida. No se quedó ahí, crecieron. Y esa es la vida en la que Dios quiere en la vida espiritual, que no nos quedemos ahí, sino que vayamos a la juventud espiritual. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y a ustedes jóvenes que son fuertes, se la pusieron los jóvenes. Es joven que son fuertes y que han vencido al maligno. O sea, jóvenes, ya no digamos ver muchachos uno sirviéndole al Señor, muchachos sanos, muchachos fieles a Dios. Ya son jóvenes que han superado las trifulcas, las tentaciones, y esos son jóvenes que están venciendo al maligno, que están avanzando. ¿Cómo se sentirá Dios con ese tipo de creyente? Por supuesto, al igual como se siente un padre. Finalizamos diciendo, hermanos, los niñitos
Den un amén los niñitos. No hay hijitos, entonces den un amén los hijitos. No hay hijitos. Gloria a Dios. Demos un fuerte gloria a Dios. Yo me alegro porque ya pasamos de pañales. Pero que sea eso cierto, a saber, porque por sus frutos lo conoceréis. De un amén los jóvenes. Bien poquitos. Y entonces, ¿qué quedamos? Si no dieron amén los hijitos, y tampoco quieren dar amén los jóvenes, de un amén los jóvenes. De un amén, hermano. De un amén, y regálele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. De un amén los jóvenes. Y de un amén los padres. De un amén los padres. Estamos mal. Estamos mal. No hay hijitos, no hay jóvenes, ni hay padres. Bueno, ¿qué es? Finalizo diciendo, ¿qué es, hermanos? ¿Cómo es que podemos pasar de hijitos a jóvenes a padres? La manera como podemos pasar de niños a jóvenes y luego a padres es por medio de la palabra. Es decir, la palabra es la que hará la diferencia en cada uno de los que están en esta escuela de la vida espiritual. La palabra, la palabra, la palabra. Damos un amén. Por medio, cuando usted y yo nos metemos en la palabra, pero la palabra no hay que meterse para, hermanos, para andar jactándose, para andar creyéndose. Si la palabra la vamos a estudiar es para ser humildes. La palabra tenemos que estudiarla para conocer a Dios. Damos un amén. Debemos de estudiar la palabra, escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Escudriñar las escrituras para conocer a Dios, porque cuando usted conoce, hermanos, cuando usted conoce las escrituras, va a conocer a Dios, va a conocer el carácter de Dios. Pero si nunca leemos la palabra, si no nos esforzamos por conocer la palabra, ¿verdad? Si no nos esforzamos por hacerlo, no vamos a conocer a Dios. Y la carencia de no conocer a Dios nos lleva a la posición inicial, a la posición de niños. Segundo, hermanos, vamos a mantenernos en la palabra. Ya luego que la leemos, mantengámonos en la palabra. Mantengámonos en la palabra. Si en la palabra dice que hay que ser santo, seamos santos. Damos un amén. Si en la palabra dice, hermanos, que tenemos que dejar a un lado las tinieblas y seguir siempre en la luz meridiana de Dios, sigamos la palabra. Damos un amén. En la palabra vamos a encontrar todo lo que es la vida cotidiana que Dios quiere que desarrollemos en su evangelio. Con la palabra, conociendo la palabra, con ella vamos a pelear la batalla. Fue a través de la palabra que Cristo en el desierto derrotó al diablo, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palma. Fue con la palabra. Le dijo el diablo, bueno, está ahí escrito en la palabra. Ahí está escrito en la palabra. Convierte estas piedras y se te quitará el hambre. Pero está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. Está escrito en la palabra. Dice Pablo a los Efesios en su capítulo 6, 12, habla con respecto a que, hermanos, nos vistamos con toda la coraza de justicia de Dios, que nos vestamos con la justicia de Dios, con el yelmo, con el apresto, con el escudo y con el espíritu de la palabra. ¿Para qué? Para pelear
no, hermanos, con la suegra, no con el vecino, para pelear con el diablo. Damos un amén. Con el diablo. Eso es, necesitamos la palabra. Estudie la palabra, estudiemos la palabra, comámonos la palabra, amemos la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando hayan diaconisas que estudien, cuando hayan diáconos que estudien la palabra, no serán diáconos, ni diaconisas, ni músicos, ni pastores, ni anfitriones, ni nada por el estilo, que no sean personas que crezcan con la palabra. Vamos a vencer al enemigo. Es decir, esta es la manera de salir de la niñez para pasar a la juventud y luego a la adultez espiritual, leyendo la palabra, leyendo la palabra. Nosotros no debemos de quitarnos ese estigma que traemos del catolicismo, que lo que decía el cura, eso es lo que nosotros hacíamos y eso era todo. Dejemos de ser católicos, hermanos. Estudiemos la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dejemos de ser católicos, estudiemos la palabra. Cuando estudie la palabra, usted va a decir: yo tengo que tener un buen testimonio. Tercero, necesitamos permanecer en la palabra. Cuando permanezcamos en la palabra, esto no solo nos ayudará a un crecimiento espiritual para llegar a la adultez espiritual, sino que vamos a tener herramientas para no ser engañados con las falsas enseñanzas que deambulan en cantidades hoy día. Que Dios nos ayude. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Padre,